Empiezo a grabar a partir de ahora. Bueno, estábamos, si ustedes recuerdan, en este tema legal. No sé si se ve la pantalla, creo que no se ve. No, no se ve. A ver. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Sí se ve, doctor. Ok. Acá tenemos entonces el lago Titicaca y al fondo, ¿qué tenemos? El Illimani. El Imani, el principal achachila de La Paz. Ok. A ver, la parte legal entonces tiene un problema. A pesar de la obligatoriedad de su conocimiento, a pesar de que nadie puede alegar ignorancia frente a la ley, lo cierto es que hasta los que tienen que hacer cumplir la ley ignoran la ley. Por ejemplo, la policía. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, como la ley no funciona, hay que ir a lo que sí debería funcionar, que es la educación. Y la educación, si bien es cierto lo que decía Leo, que hay pocos espacios verdes en La Paz, etcétera, etcétera, pero también es cierto que depende también de los docentes que hagan conocer y hagan aprender a amar el patrimonio natural. Cuando yo era docente de la UMSA, docente de la Escuela Militar de Ingeniería, etcétera, etcétera, yo viajaba con mis estudiantes al lago Titicaca, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco creo que sea una excusa decir, bueno, es que acá no tenemos verde. Si no tengo verde, lo busco. La educación es fundamental porque la educación es la que me introduce a mí los valores por convicción, que son mucho más importantes que los valores por imposición. ¿Quiénes son los valores por imposición? Los que impone la ley. Y esos son los que nadie quiere respetar. En cambio, los valores por convicción son los que todos respetan. A lo largo de la historia de la humanidad, investiguenlo, ustedes no van a encontrar un solo filósofo, filósofo de verdad, no filósofo que haya estudiado filosofía. No van a encontrar un solo ejemplo de un filósofo que haya sido corrupto. No van a encontrar. Hagan la prueba. ¿Por qué no hay filósofos corruptos? Por una sencilla razón. ¿Qué es la filosofía? Filo, amor. Sofos, sabiduría. El que ama el conocimiento no puede traicionar lo que ama. Por eso no son corruptos, porque sería traicionar el sentido común del conocimiento. Eso hace la educación. Una persona educada no anda tirando papelitos en la calle. Una persona educada es la que se guarda los papelitos en el bolsillo y cuando ve un tacho de basura los tira ahí. La persona que no es educada los tira por cualquier lado a sabiendas de que hay un cartel que dice que eso está prohibido. Y yo quiero que miren esto que les voy a mostrar. ¿Lo están viendo? Sí, sí se ve. Ok. ¿Qué dice arriba en la diapositiva? Artículo 10 de la Constitución. Derecho a vivir en un ambiente sano. ¿Correcto? ¿Qué dice el cartel? El cartel dice ALT, que es la Autoridad Binacional del Lago Titicaca, por la salud de todos no bote basura al desaguadero. Ajá. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso?
y eso, y esto, y este río que desemboca en el Desaguadero, que está justo en la localidad de Desaguadero. ¡Wow! Agua cristalina que llega al lago Titicaca. ¡Wow! Miren ese arroyo de agua tan transparente. ¡Wow! Miren esa señora que está preparando para vender sus productos en el Desaguadero. Miren lo que está haciendo. Está separando los calcetines que va a vender y dejando todo el bolserío por ahí tirado para venderlo aquí. Ahí está lo que les decía, ¿ven? Ella está separando sus calcetines y todo lo está botando al lado. Acá está la señora que les decía y miren la basura por todos lados. Bueno, de eso hablaba. Eso es la falta de educación. Hay carteles que penalizan y aún así la gente le importa tres pepinos. La ley, que tienen todos obligación de conocer, o sea, nadie me puede decir a mí, es que yo no sabía que la ley decía eso. No, eso no se puede decir. La ignorancia no tiene justificativo legal. ¿Qué significa esto? Que la ley no funciona. Y la prueba la están viendo ahí. ¿Quieren ver Copacabana? Ahí tienen Copacabana, ahí tienen todos estos basureros y la gente tira todo afuera del basurero. Esto es Desaguadero también, los chanchos comedores de plástico, porque ahí no hay otra cosa que no sea plástico. Acá está todo lo que se tira de plástico. Como verán, es mucho el plástico. Acá está, ¿cuánto genera solo la ciudad del Alto? 146 millones de toneladas. Y esto es lo que pasa con la biodiversidad y el plástico. Un minutito, ya vuelvo. Ya volví. Lo que les comentaba, ahí están viendo un pato que tiene un pedazo de plástico, morirá con ese pedazo de plástico. Este pato, por ejemplo, también, esto es en el lago Titicaca, metió la cabeza para buscar no sé qué cosa y terminó muerto unas horas después por el plástico. Yo hice la necropsia personalmente. Esta es la queñola, un ave endémica del lago Titicaca, es decir, que solo existe en el lago Titicaca, en ningún otro lugar del planeta. Bueno, también existía en el popó, pero como ya no existe el popó, y la muerte de estas aves por la ingesta de plástico. Aquí estoy haciendo yo una necropsia improvisada, porque mis estudiantes me lo pedían, y sobre una gaviota andina. Y en el interior encontramos esto que están viendo aquí, plastoformo, plástico. Es decir, que el daño que estamos ocasionando realmente es tremendo. Pero perdón,
les decía, el daño es tremendo y nuevamente, bueno, todo esto es lo que está pasando, la contaminación del lago Titicaca, etcétera, etcétera, pero vuelvo a repetir, la única forma de cambiar todo esto es por convicción, es a través de que la gente conozca las maravillas que tiene cada uno de nuestros países, se enamore y en base a ese enamoramiento cuide el país. La conservación es tarea de todos, lo dice la Constitución y es un principio de conservación universal. Pero, vuelvo a repetir, no es buena idea eso de pedir leyes más rigurosas, castigos más rigurosos, porque eso no funciona. En ningún país funciona. ¿Qué es lo que sí funciona? La educación. Eso sí funciona. Los países más educados no contaminan, cuidan. Los países menos educados hacen cualquier cosa. Cualquier cosa hacen. Entonces, hay que apostar a la educación. No hay otra opción. Esta ave que les comentaba, la queñola, Rolandia micróptera, es un ave que lamentablemente está en vías de extinción en el lago de Titicaca. Mucha gente me dice, ¿y por qué no se busca en otro lago? Por una sencilla razón, no vuela. Entonces no se puede ir volando. Acá es una pareja con un pichón. Ahora, la mayoría de las personas que viven en La Paz no la conocen esta ave. ¿Eso qué significa? Que si se extingue esta ave, nadie la va a extrañar porque la mayoría no sabía ni siquiera que existía. Bien, eso es lo que hace el desconocimiento. Eso es lo que hace. Entonces la educación, si yo quiero salvar a esta ave de la extinción, por empezar, en la escuela deberían enseñarle, en vez del abecedario que se les enseña, actualmente se les enseña en Bolivia con la P de pingüino, porque Bolivia tiene un montón de pingüinos. La F de foca, la J de jirafa. ¡Wow! La cantidad de jirafas que hay en Bolivia es increíble. ¿Qué posibilidades hay que un niño boliviano conozca una jirafa en su vida? Casi nula. Entonces, ¿por qué hacemos abecedarios estúpidos y ridículos? El abecedario debería reflejar la biodiversidad de Bolivia, la biodiversidad de Ecuador, de Perú, de Chile, de nuestros países. ¿Cómo va a reflejar la biodiversidad de África o de Australia? Eso es ridículo, totalmente ridículo. Bueno, el abecedario, ojo, porque es el primer instrumento educativo que se utiliza en el sistema educativo de cualquier país. Y nuestros abecedarios dan asco, porque no están nacionalizados, no tienen nada que ver con nuestros países. Entonces, la educación tiene que empezar por ahí. Yo les vuelvo a repetir, patriota no es la persona que canta bonito el himno nacional. Patriota es el que cuida el patrimonio. ¿Y cómo voy a cuidar el patrimonio natural, cultural, etcétera, etcétera, si ni siquiera lo conozco? Ese es el principio fundamental. Entonces yo tengo que educar en el patrimonio. Tengo que enseñar el patrimonio y no estar enseñando con libros de Santillana que le cambian donde dice España, le ponen Bolivia, o le ponen Ecuador, o le ponen cualquier país y listo. Y terminan enseñando cualquier verdura menos país propio. Entonces, en esto también tenemos un poco de corresponsabilidad todos. ¿Por qué digo eso? Porque
gente para criticar que faltan libros para esto, faltan libros, hay un montón. Y gente que quiera escribir esos libros, ¿cuántos hay? Ah, entonces, si yo no muevo un dedo para cambiar la situación, desde el punto de vista ético y epistemológico, pierdo el derecho a crítica. Porque el derecho a crítica no es como la gente cree en las redes sociales, sobre todo. En las redes sociales la gente cree que puede criticar lo que le da la gana. Bueno, les tengo una mala noticia. Epistemológicamente eso no es verdad. El derecho a crítica uno se lo gana. ¿Cómo se lo gana? Haciendo. Yo no puedo criticar un libro si no escribí uno primero. Porque cuando yo escriba un libro, ahí voy a saber lo que significa escribir un libro. Y lo más probable es que cuando escriba un libro, después que lo haya escrito y publicado, ya no quiera criticar otros libros. Porque ahí ya comprendí, ya vivencié lo que significa escribir un libro. Eso los epistemólogos le llaman DAC, derecho a crítica, que es algo que, vuelvo a repetir, es algo que uno se lo gana. Entonces, yo puedo criticar, por ejemplo, que no haya conservación de tal o cual especie, como esta que estamos viendo en pantalla. ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque yo he publicado artículos denunciando lo que pasa con esta especie, hice una documental sobre esta especie, etcétera, etcétera. Entonces, yo me gané el derecho a criticar que el gobierno no hace nada, que la gente no le interesa, me lo gané. Ahora, hay gente que toca de oído y critica, pero no aporta. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque si uno no aporta, la crítica no tiene credibilidad, no es creíble. En cambio, si ustedes critican, pero desde el aporte, las personas que escuchan, que es lo que pasa cuando uno hace un programa de televisión, entonces la gente dice, no, no, mira, ese tipo que está hablando escribió un libro de educación ambiental, escribió varios artículos sobre esta especie, entonces este tipo sabe de lo que está hablando. Porque después, gente que toca de oído, hay un montón, pero el problema es que no tienen credibilidad. Y si yo quiero cambiar a las personas, llevarlas a la parte educativa, tengo que ser una persona creíble. Nadie cambia una actitud si no cree en lo que le están diciendo. ¿Se entendió, compañeros? Plenamente, doctor. Eso es lo que yo también decía Perfecto. hace un instante. Sí, se entendió. No, tiene que ver con la educación, no tan posterior a eso, suma y aumenta la formación. Uh-huh. Así es, compañeros, así es. Mi querido Enrique, una pequeña disquisición con respecto al hecho de que la educación está en manos de un grupo que está a cargo del poder político. Una sociedad históricamente determinada responde a su base y a su superestructura. Como superestructura, la educación está de acuerdo al modo de producción vigente. Uh-huh. ¿Qué significa esto? A nosotros nos van a seguir metiendo la rueda de molino, dándonos la aborreguización, convirtiéndonos simplemente en seres que vamos al matadero contentos. Desde pequeñitos, en una de las primeras intervenciones decía yo que cuando somos pequeños, más o menos un lapso de 5 hasta 7, 8 años, es cuando nuestro cerebro verdaderamente es del científico que tiene que recibir lo mejor. Luego lo demás va siendo por añadidura. Uh-huh. Y si nosotros no rompemos el esquema, porque ahorita hasta vivimos una especie de control social, nos tienen con el miedo, con el pánico, y el control social es el nuevo orden económico que ya está dado por la crisis de este sistema y por ende crisis del sistema educativo, que responde a esas necesidades históricas de ese modo de producción. Estamos completamente de acuerdo, Enrique. Sí, la educación. Pero ¿quiénes son los que van a educar?
Hay programas que dicen, por ejemplo, venga, usted sea maestro. Ingresan ingenieros civiles, ingenieros automotrices, y el paidotriba antiguo de Grecia ya no existe. Los modos de enseñar son instructivos, como instruyen a los militares. Es decir, simplemente les hacen obedecer, no razonar. Eso es, querido Enrique. En eso también. Perdón, amigos, perdón, Sí, perdón, sí. doctor. Sí, Yo sí, creo que, a ver, la educación no es solo de la escuela. La educación comienza en la casa. Esa es la primera educación que recibimos. Luego, lo que vendrá de la escuela, la formación, los profesores a los que hacen referencia, pues, que serán parte del sistema, cierto. Pero si uno trabaja en el hogar, desde el hogar con los niños, la cosa también puede ser diferente. Nada más. Gracias. Sí, a ver, todos tienen su cuota de razón, pero, a ver, cuando uno dice la educación viene de la casa, hay que hacer una reflexión ahí también, porque lamentablemente mucha gente, sobre todo los docentes mediocres, tienden a echarle la culpa a los padres. Entonces dicen, vienen torcidos de la casa, no es culpa nuestra. Y el tema es que, a ver, yo soy docente de hace 35 años y he sido docente en Argentina, en Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, México y United States. Y entonces creo que 35 años y todos esos países, puedo decir que tengo algo de experiencia docente, algo debo tener de experiencia. Bien, ¿qué aprendí yo? Porque los docentes, entre tantos privilegios, tenemos el privilegio de seguir aprendiendo. Y eso no lo voy a cambiar jamás, jamás. Seguir aprendiendo, qué cosa más linda. Pero ¿qué aprendí yo con este tema de vienen torcidos de la casa? Aprendí que no es verdad. O es verdad a medias. ¿Por qué es verdad a medias o no es verdad? A ver, la UNESCO, todos saben que es la institución máxima de educación a nivel mundial. Entonces la UNESCO, en el año 1999, en la cumbre de París, la famosa cumbre de París del 99, consensuó un objetivo universal para la educación. Entonces la UNESCO dijo lo siguiente: el objetivo universal de la educación es formar seres humanos íntegros. 4 palabras: formar seres humanos íntegros, o separemos, seres humanos íntegros. 4 palabras. Muy bien. ¿Qué significa lo que dijo la UNESCO? En primer lugar, la palabra formar a mí me encanta. ¿Saben por qué? Porque se escribe con F. Ustedes dirán, es obvio que se escribe con F. No, no es tan obvio. La mayoría de los docentes se paran frente a un aula y se ponen a recitar lo que leyeron 15 minutos antes. Entonces lo que están haciendo no es formar, lo que están haciendo es informar. Se equivocaron de profesión. Los periodistas informan, los docentes forman. ¿Y qué implica formar? Formar implica darles herramientas a los estudiantes para, número 1, ayudarles a encontrar el camino de la felicidad, como diría el amigo Paulito Freire. Número 2, para ayudarles a
pensar, razonar, ser libres. Darle las herramientas. Darle las herramientas no significa darles la cosa ya hecha. Cuando uno les da la cosa ya hecha, tampoco está formando ni está informando, está adoctrinando. Y ojo que en Latinoamérica, si algo sobra, son docentes que adoctrinan. Cuidado con eso. Sobre todo con los politicuchos que hay aquí en Latinoamérica. Entonces, formar es darle las herramientas. El estudiante sabrá qué hace con esas herramientas. Pero hay otra palabra muy bonita en esta definición. Íntegros. Íntegros. ¿Eso qué significa? Eso me lleva a la paradoja de las competencias. ¿Cuál es la paradoja de las competencias? Ahora, desde hace años está de moda el currículum por competencias, que todo el mundo habla y nadie entiende, esa es la verdad. Pero, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, doctor, se lo escucha. Sí, doctor. Sí, doctor, se lo escucha. Se armó acá un lío en mi computadora. Bueno, estábamos con la paradoja de las competencias. ¿Cuál es esa paradoja? Que nadie puede desarrollar en un estudiante las competencias que el docente no posee. Si yo nunca dirigí una empresa, ¿será que le puede enseñar a un estudiante cómo dirigir una empresa? Difícil. Ajá, esa es la paradoja de las competencias. Si yo nunca he puesto una red de niebla, he capturado aves o murciélagos, los he manipulado, los he anillado, etcétera, etcétera, ¿será que yo les pueda enseñar con un PowerPoint cómo hacerlo? ¿Qué creen? Imposible. Imposible. Si yo soy docente de cirugía cardiovascular, pero nunca agarré un bisturí en mi vida, ¿será que le puedo enseñar a un estudiante cómo se hace una operación a corazón abierto? No. Correcto. Ahora miren a su alrededor con autocrítica y díganme cuántos docentes entran dentro de los ejemplos que yo he dado. Y se van a dar cuenta que son demasiados. Demasiados. Cierto. Entonces, ¿cómo voy a formar integralmente a una persona si el docente no está integralmente formado? Ese es el kit de la cuestión. Y la parte integral incluye los valores. Y dentro de esos valores incluimos, por ejemplo, educación en género, educación en educación familiar, por ejemplo. Un docente forma un ser humano íntegro. Es un error, como dicen algunos burros, cuando a mí me dicen, yo soy docente de matemática, yo solamente tengo obligación de enseñar matemática. Error. Primero que es mentira. No es una opinión personal. La UNESCO dice que no es así. Usted tiene que enseñar matemática, pero con las transversales de actitudes, valores, etcétera, etcétera, que le corresponde. En un contexto social tiene que enseñar matemática, no matemática aislada de todo. No, 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 no. Si usted enseña eso, es un burro, es un mal docente. Entonces, los docentes, en mi caso, por ejemplo, yo tengo que enseñar ecología, tengo que enseñar adaptación al cambio climático, pero en un contexto social, político, académico,
que corresponde. Pero también tengo en mis manos la responsabilidad, sobre todo en el grado, con mis estudiantes universitarios, de formar a los futuros padres de familia, que es una responsabilidad que viene desde la escuela primaria, pasando por la secundaria, etcétera, etcétera. Entonces, como transversal educativa, como parte de esa integralidad que dice la UNESCO, el sistema educativo tiene la responsabilidad de formar los futuros padres de familia. Ok, ¿qué significa esto? Que efectivamente muchas veces los chicos vienen torcidos de la casa, pero la culpa es nuestra. Porque si vinieron torcidos de la casa es porque a esos papás no los supimos formar adecuadamente. Autocrítica, compañeros, autocrítica. La base del perfeccionamiento de una persona es la autocrítica. Si no vemos nuestros errores, nunca los vamos a poder corregir y vamos a seguir cometiéndolos. Y ese es uno de los principales errores educativos. Lo más fácil es echarle la culpa al otro. Echémosle la culpa a los papás. Los papás tienen la culpa y sí la tienen. ¿Y por qué la tienen? Porque nosotros, los docentes, no lo formamos adecuadamente. No les enseñamos que la violencia doméstica está mal. No les enseñamos la equidad de género. No les enseñamos que la educación es más importante que un golpe. No les enseñamos que hablando la gente se entiende. Como no les enseñamos nada de eso, somos culpables también. O en todo caso, cómplices, lo cual también implica un grado de culpabilidad. En mi caso, por lo menos, que yo sí tengo autocrítica, yo todos estos temas, yo los trato con mis estudiantes, los hablo. Trato de llevarlos, darle las herramientas para llevarlos por el camino del bien. Yo les hablo de todo, hasta del reggaetón les hablo. No me dan pelota, pero no importa. Yo cumplo y les hablo de todos los temas, dándole las herramientas para que ellos elijan. Porque muchas veces el problema es que ellos tienen actitudes, los jóvenes, que tienen esas actitudes porque no tienen otra opción o porque no le enseñaron un abanico de opciones para poder elegir de entre ese abanico de opciones. Y para que un docente les dé un abanico de opciones, el docente tiene que tener una cultura general lo suficientemente amplia. Entonces, compañeros, tenemos que asumir que la falta de educación no es solo del sistema, sino también es parte de los docentes, que a veces no cumplimos con nuestra función, también de las mafias que hay. O sea, aquí hay muchos culpables, las famosas roscas que le dicen, qué sé yo, hay muchos factores. La corrupción, que es tan típica de Latinoamérica, también influye en todo esto, pero yo siempre digo, en un aula el capitán del barco es el docente, y un docente puede sacudirse los pies de lo que pasa fuera del aula y en el aula ser el capitán del barco. Y como capitán del barco, yo sé a qué aguas dirigirlo ese barco. Entonces tenemos que también asumir ese rol. Es muy importante. Y no olvidarnos siempre de nuestro norte. Formar seres humanos íntegros.
nuestro norte no es enseñar adaptación al cambio climático. Nuestro norte es formar personas íntegras. Ese es nuestro norte. Y si yo utilizo adaptación al cambio climático para eso, pues bien, esa era la herramienta. ¿Se entendió? Doctor. Sí. Sí, señor. Doctor, Totalmente de acuerdo, doctor. doctor, quiero participar. Sí, Como Catalina, al por principio, sí, como al principio mencionaba, el ISPE desde hace 9 meses ya no se encuentra en los mercados ni en las ferias. supuesto. Se ha desaparecido, ¿no? Y bueno, desde los diferentes niveles de Estado, ya sean las gobernaciones, sobre todo en municipios, tienen proyectos a nivel TESA para la construcción de un planta de tratamiento, específicamente en el municipio de El Alto, Ujú. en la comunidad Quintavi, pero para descontaminar justamente la contaminación en el lago Titicaca. Pero Ajá. sin embargo, este proyecto desde hace 5 años no ha podido ser ejecutado porque con- eh, por la oposición de los comunarios, ¿no? Porque según ellos es que les va a contaminar a ellos, va a desprender olores desagradables y demás, ¿no? Pero otra parte que también, eso es con respecto a los residuos líquidos que generan el municipio del Alto. Otro contaminante, como mencionaba, es con los residuos sólidos del lago Titicaca. Ujú. Sabiendo que muchos de los municipios no cuentan con rellenos sanitarios, la mayoría cuentan con botaderos. Y ahí el problema. Igual, muchos de los municipios quieren implementar o quieren ejecutar un proyecto, pero sin embargo siempre existe la oposición de los comunarios, de las personas que viven en el lugar donde quiere ejecutarse. Eh, Al respecto, ¿qué se podría realizar? Un proyecto, un programa eh, para mitigar esta contaminación, doctor, que sea a corto plazo, digamos. Mira, Catalina, a corto plazo, yo voy a seguir insistiendo en lo mismo, en la educación. Es decir, la gente puede pedir un relleno sanitario, no un botadero, que no es igual, botadero donde uno tira cualquier porquería. Relleno sanitario ya implica un trabajo de ingeniería mucho más complejo, pero yo voy a seguir insistiendo en educación. En la medida que yo eduque a las personas son las que van a evitar, porque el tema del lago Titicaca no es descontaminarlo. Durante los años que yo estuve en Bolivia hubo muchas campañas para descontaminar el lago y yo no participé ni quise participar en ninguna, porque tampoco me importaba participar. ¿Por qué no me importaba? Porque, ¿qué saco yo con descontaminar? ¿Qué gano? ¿Qué gana el lago? No gana nada el lago. No tenía ningún sentido. Son campañas que hacen los políticos para ganar votos. Y los políticos, por definición, son burros. Entonces, cuando a mí me decían, y doctor, usted no va a participar, no, ni loco voy a participar, yo no participo en porquerías. Pero y entonces, usted que lucha para que el lago esté bien, ¿cómo no va a participar? Es que el lago va a estar bien no cuando lo descontaminen. El lago va a estar bien cuando lo dejen de contaminar. No sé si se nota la diferencia. Descontaminar no es igual a dejar de contaminarlo. Porque yo lo puedo descontaminar y un mes después está contaminado de nuevo. Entonces, ¿qué logré? No logré nada.
La única solución es dejar de contaminar. Entonces, ¿cuál es el tema? Si tú te fijas en esta diapositiva, esta es una diapositiva del Alto, de las tantas que he tomado yo, y las casas, por ejemplo, tienen sus desagües cloacales, acá lo estoy mostrando con el mouse, no sé si se ve. ¿Se ve? Sí, doctor, Sí. se ve. Se ve. Ok. Sus desagües cloacales van directamente a 3 ríos, el Seco, el Seque y el Hernani. Igual que esto, que es de, no sé si se ve el color del agua, es un color rojo oscuro, es del matadero Los Andes. Esto que están viendo es rojo, ¿por qué? Porque está lleno de sangre y vísceras de ganado. El matadero tira toda su sangre aquí al río, y este río, que ahí se puede ver el color que tiene, termina en el lago Titicaca. Entonces, acá tenemos un lavadero de autos en el Alto que toman el agua justamente de estos ríos, como se puede ver ahí. Acá está la bomba de donde toman el agua, acá está de donde toman el agua y se puede ver la contaminación que hay. Miren eso. La cantidad de residuos plásticos que hay. Todo esto termina en el lago Titicaca. Este es justamente el lugar donde terminan estos ríos, en el lago Titicaca. Entonces, la solución aquí no es descontaminar. La solución es dejar de contaminar. Y la forma de dejar de descontaminar es con educación. No se trata de sacar el desagüe cloacal y tirarlo a los ríos, ni tirar la basura a los ríos. Se trata de ser educado, sacar la basura afuera, ponerla en un cesto donde la recolección de basura se la lleve y eso sea llevado no a un botadero, sino a un relleno sanitario, y que la gente pida que exista un relleno sanitario y no un botadero. Entonces, nuevamente, ahí está el voto calificado también. Cuando los políticos hablan, yo la verdad es que muchas veces terminaba horrorizado. Hay una documental española, ha habido un español que estuvo en Bolivia, y a la gente le decía, estuvo en un pueblo ahí del altiplano y le preguntaba, le decía, mire, los chicos de dónde toman agua. Y la gente decía, sí, pero siempre hemos tomado el agua podrida que sale de ahí. Ah, pero ¿y no preferirían tener una planta potabilizadora? No, mire lo que nos hizo el presidente. ¿Qué les hizo el presidente? Una cancha de césped sintético. ¡Wow! Listo, ya está. Ahí está todo explicado el problema educativo. Una cancha de césped sintético. Bueno, en Bolivia está lleno de canchas de césped sintético. Hospitales. Hay que ver ahora con el coronavirus. Si la salud no era más importante que el césped sintético. Pero la gente estaba más contenta, y sé de más de un pueblo en el altiplano que cuando le dieron a elegir entre un centro de salud o un polideportivo con césped sintético, elegía lo segundo. Eso es falta de educación. Eso es no saber qué pedir. Obviamente el político quiere votos, entonces da lo que la gente le pide. Pero lo que la gente quiere no siempre es lo mejor para ellos. No siempre es lo mejor para ellos. Esa es mi opinión al respecto, querida Catalina. Gracias, gracias, doctor. No sé si alguien más quiere participar, quedan 10 minutitos todavía. Doctor, una consulta. Doctor,
Ahora todos quieren participar. Carla, te escuchamos. Algo cortito, simplemente en el año 2014 se inició un proyecto justamente en el municipio de Copacabana, en la localidad de Copacabana, para lo que es el relleno sanitario. En realidad, actualmente existe un territorio y existe un proyecto. Sin embargo, no se ha considerado, por ejemplo, los procesos de transporte, ya que Copacabana tiene diferentes islas. Y Correcto. este detalle perjudica que este relleno sanitario sea útil para la comunidad. Y esto ya es una falla en todo caso, de las autoridades. Sin embargo, las comunidades, en este caso las islas como tal, han levantado muchos proyectos en el marco del ecoturismo y hacen reciclamiento. Y es increíble que la gente, como usted lo dice, no necesariamente en algunos casos la educación nace en el hogar, ¿no? Mucha gente ha aprendido de los proyectos y de los mismos hoteles el reciclaje y hacen una separación para el traslado de las botellas, por ejemplo. En muchos casos hacen bosta con todo lo que sea los orgánicos, y esto en base a no talleres de capacitación que vengan desde nuestras autoridades, sino desde la misma iniciativa de los hoteles y de aquel que trae ecoturismo para este sector. Excelente, qué bueno escuchar ese tipo de noticias, Carla. Me alegro mucho que estén trabajando con eso, ¿eh? Aplaudo esas iniciativas, ¿eh? Sí, en realidad son pocas, pero por lo menos se está visibilizando en base al poco ecoturismo que tiene el sector. Sí, todo granito de arena cuenta, Carla, así que hasta lo mínimo siempre es importante porque ayuda a dar ejemplos y los ejemplos es lo que uno imita. Entonces la idea es imitar esos ejemplos. Sí, doctor, esperemos que esto crezca, pero como tal, donde son las playas de Copacabana, y como usted debe recordar un poquito de ese sector, no hay este tipo de acciones. Quizás porque no le interesa a la comunidad. Hay mucha iniciativa por parte de Perú, como de Bolivia, pero las autoridades como tal pareciera que no les da el interés como tal. Me imagino que tiene que aparecer un tema tan grande como es el coronavirus para que alguien le dé un grado de importancia más alto. Qué lamentable que tenga que ser así, ¿no? Pero bueno, lamentablemente el ser humano parece que solamente aprende por la fuerza y cuando las papas queman. Y creo que este es un poco el caso, ¿no? Lamentablemente. ¿Alguien más? Sí, doctor, pues yo tenía inquietudes, pero si quiere la damos para la próxima clase. Uno tenía que ver el tema de la valoración de intangibles. La primera vez que escuché de eso fue en el año 98, estaba por salir de la universidad. El tema de los precios hedónicos y ¿El tema cuál, perdón? de los precios hedónicos y la valoración de contingentes. Esa es valoración de intangibles. Y recuerdo, eso fue un seminario de economía ambiental. Desde esa época no había vuelto a escuchar de la terminología. Entonces, me generaba curiosidad si usted, doctor, había manejado estas metodologías a la hora de valorar los servicios ecosistémicos de tipo cultural o algo así. Porque hasta la fecha no había vuelto a oír de eso, ni a ver de eso. Y tenía curiosidad de saber cómo se hace ese tipo de valoraciones. Bueno, te cuento, en algún momento yo he hecho algo de eso. Si me preguntas cómo era, ya no lo recuerdo, porque en algún momento he hecho muchas cosas y no siempre uno las recuerda, ¿no es cierto? Pero decirte que efectivamente no te olvides que así como hay un patrimonio tangible, palpable, tocable, pesable si se quiere, también hay un patrimonio intangible.
ahí es donde entra todo esto del patrimonio biocultural, que también tiene una valoración. Ahora, hay, no sé si en la bibliografía que les pasé hay, pero hay libros muy interesantes sobre la cuantificación de ese patrimonio. Yo ahora no recuerdo, en algún momento yo hice, para el caso de Toro Toro, cuando hice el plan de manejo de Toro Toro, incluso publicamos un libro que lo pueden bajar de ResearchGate sobre ese plan de manejo, y ahí hay una valoración del patrimonio intangible, pero ya no me acuerdo ni cómo la hicimos, ni qué fórmula aplicamos, ni cuál era el fundamento. Pero hay bibliografía al respecto y eso es muy importante. Es tan importante el patrimonio tangible como el intangible. Y bueno, esas son cosas que, como comentamos en alguna clase anterior, hay que rescatar necesariamente, porque son cosas muy valorables. Ahora, respecto a lo que decía Carla, de lo que están haciendo en Copacabana, y el tema de la educación ambiental, simplemente mostrarles un fin de semana en el lago Titicaca, gente que va al lago, deja todo hecho un chiquero, y no solo eso, sino que lleva sus autos y los lavan en el lago Titicaca, y todo el aceite del motor termina en el lago. Y ahí tienen Copacabana. Y una de las cosas más interesantes de Copacabana es que los hoteles no tienen desagües cloacales, entonces utilizan este tipo de camiones para sacar lo que se junta en el pozo séptico, y estos camiones a la madrugada tiran el contenido de los pozos sépticos en el lago Titicaca, con lo cual lo convierten más en caca que en titi. Pero bueno, hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor, pero todo esto tiene una solución desde el punto de vista educativo. Cuando hablamos del lago Titicaca, tenemos que hablar también del patrimonio intangible. El patrimonio intangible aquí es una deidad que es la Pachamama. Y realmente es increíble cuánta gente habla de la Pachamama y sin embargo actúa de otra manera. Es decir, creen que haciéndole una mesa o una ofrenda a la Pachamama les va a traer suerte. Pero la gente que hace esa ofrenda todos los años es la que termina sacando un desagüe cloacal. Hay hoteles que usan esos camiones que les decía. Otros hoteles en Copacabana sacan su desagüe cloacal, como este tubo de PVC que están viendo ahí, directamente al interior del lago, por ejemplo. Entonces, cuando el lago tiene el agua clara, ahí se puede ver que todo el fondo del lago es una contaminación tremenda. Y la orilla del lago también. Todo esto es el lago Titicaca y lo que uno puede ver. Ahora, vuelvo a repetir, hay una cuestión intangible detrás, pero que no está ni siquiera bien interpretada, y es la parte de la Pachamama. Entonces, esa parte no está correctamente interpretada, no sé, pero hay una incoherencia. Yo no puedo contaminar el ecosistema y pretender que la Pachamama me dé algún tipo de favor. Entonces, ahí como que ni siquiera estamos educados en el factor biocultural, o la parte biocultural ya se ha contaminado y distorsionado tanto que se ha perdido completamente. La verdad es que esto tiene mucha tela por cortar y mucho para discutir, pero bueno,
Ya se nos ha hecho la hora, de todas maneras, no sé si esto aporta algo, Sergio. Yo, de la valoración de lo intangible, para serte sincero, ya no me acuerdo. En algún momento lo apliqué, pero ya no recuerdo. Sé que hay fórmulas. Si buscas en internet vas a encontrar fórmulas para la valoración de esto. Y si realmente te interesa, yo te diría que hagas una búsqueda porque hay mucho material para eso. Ok, doctor, muchas gracias. Ok, siendo ya las 21 horas o 22 horas bolivianas, entonces nos veríamos el martes que viene, ¿correcto? ¿Me escuchan? Ya acabó el tiempo el Zoom. Sí. Les deseo mucha suerte en el foro evaluativo y seguimos el martes que viene. Gracias, Buenas doctor. noches, doctor, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Una buena Que les noche a vaya todos. bien. Todas y todos. Que pasen buenas Gracias. noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches a todos.